Buenas tardes, mis hermanos. Estamos en Betania Juvenil por medio de Facebook Live y radio.org. De igual manera, les quiero decir, en esta tarde nos están acompañando los dos ministros que vienen de Venezuela, el ministro Jesús Pérez, el ministro Walder, y de igual manera vamos a iniciar con el programa. Primeramente vamos a invitar a todos los que están en sintonía para que cierren sus ojos y iniciemos este tema con una oración dirigida por nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ministro, tenga la bondad, por favor. Oremos. Amado Padre, que su morada está en las alturas de los cielos, en esta oportunidad nos acercamos delante de su trono, agradecidos por tantas bendiciones recibidas. Seguidamente vamos a repasar lo que fue la lección de esta semana y por favor invitamos al Espíritu Santo el que sea quien ilumine nuestro entendimiento y también el de las personas que nos están oyendo y contactando a través del Facebook Live. Gracias por tus bendiciones, dirige este programa y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iniciamos el tema al terminar esta semana, el tema la fe del Antiguo Testamento. Versículo de memoria, por favor, ministro Walder. Versículo de memoria. Gálatas 3:13. 3:13. Vamos a buscarlo acá. ¿Tienes ahí? Sí. Vamos a pedirle a Jesús que lo lea. Gálatas 3:13 dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, para poder entender este pasaje bíblico, ¿podemos ilustrar algo, ministro, para entender más a fondo este pasaje? Sí, nótese que la misma lección comienza pues con una ilustración muy particular y especial, ¿está bien? Nos relata pues el hecho de que un niño fabricó un barco, ¿verdad? Un barquito especial que él estaba preparando, se dedicó, se esmeró en hacerlo, incluso le agregó el color que él mismo quiso, pues hizo su barquito especialmente para él. Sin embargo, él dice que se extravió el barquito, se lo robaron, si mal no recuerdo. Lo cierto es que pasó el tiempo y él logró ver el barquito en una venta de garaje como tal. Fue y le dijo al que tenía el barquito en su posesión que ese barquito era de él. Pero el que estaba haciendo la venta obviamente le resalta que no, que ese era de él porque él lo había comprado. Sí, está bien, le dice el niño, pero es mío porque yo lo hice. Bueno, si te lo quieres llevar tienes que pagar aproximadamente $2, le dice, que era bastante dinero, ¿verdad? Para este niño. Entonces el niño dice que hizo de todo, se esforzó por conseguir este dinero hasta que lo reunió, fue nuevamente al lugar donde estaba el barco, su barco, y lo compró. Entonces abraza el barco y dice: bueno, ahora eres doblemente mío, porque yo te hice y yo te compré. Interesante, ¿sí o no? Muy interesante. Esto quiere decir que cuando Dios nos creó a nosotros, Él nos creó. Y de igual manera fuimos como hurtados de la presencia de Dios por medio de Satanás. Y Dios, a través de su Hijo amado Cristo Jesús, hizo un sacrificio para comprarnos por precio, para rescatarnos del lugar donde nosotros habíamos caído en ese empeño que era Satanás, y nos saca de ese lugar. Eso quiere decir que verdaderamente Dios nos redime de muchas cosas a nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Al igual que el niño pues de la historia, Jesús pues paga nuestro precio doblemente, ¿está bien? ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecíamos a Jesús, Él nos creó, Satanás nos roba, Satanás nos arrebata, y como bien dice usted, hermano Gilberto, nuevamente Jesús nos recupera, Jesús nos vuelve a comprar con un precio que no es nivelado ni siquiera con todo el oro ni con toda la plata del mundo, sino con la sangre de Dios, ¿verdad? De Dios hecho hombre, con la sangre de Cristo Jesús. Sí, precisamente comentando lo que dice mi compañero, eso es lo que está hablando la lección de esta semana. Si vemos la comparación, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Sí, Jesús nos creó, Nuevo Testamento, Jesús nos redimió. Entonces, somos doblemente de Él, como dice mi compañero Jesús. ¿Por qué? Por creación y por redención. Muy importante, enlazado con la lección de esta semana. Muy importante el sacrificio de Cristo Jesús. La sangre de Cristo es el mérito
que nos otorga para rescatarnos y de redimirnos de la condición en la que nosotros nos encontramos. Verdaderamente nuestro Señor Jesús se merece toda la gloria, todo el honor que le podamos dar, como dice la Escritura, Señor de señores, Maestro de maestros, el Mesías, el Todopoderoso, muchas cosas que dice la Escritura sobre nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a comprender lo que Pablo dice con respecto a Jesús. Más adelante, por favor. Entonces vamos a iniciar el tema con lo que dice Gálatas, el capítulo 13, versículo del 1 al 5. ¿Por qué Pablo se le dirige a los Gálatas y le dice insensato, ministro? Sí, y leíamos en la lección que la palabra que se utiliza en griego pues resalta incluso un poco más allá de lo que nosotros leemos en la traducción normal, en la traducción general. Es más, Pablo básicamente le dijo a los Gálatas que eran descerebrados o que no pensaban. Aquellos que habían recibido la verdad y ahora se estaban yendo al legalismo como tal. Pablo usa estas palabras fuertes, ¿verdad? Para intentar hacer que estas personas recapaciten definitivamente. Recapaciten, ¿verdad? Y vuelvan nuevamente al evangelio que ellos ya habían conocido. ¿Por qué? Porque lamentablemente habían apostatado del evangelio, como lo leemos allí en Gálatas 3, versículos del 1 al 5. Entonces, estos habían empezado bien, pero al aceptar que la salvación estaba fundamentada solo en Cristo, lo que había hecho por ellos en la cruz. Este era el buen inicio, ¿verdad?, que ellos podrían haber manifestado. El hecho de que aceptaron que Cristo murió por ellos en la cruz y a través de la fe que depositaban en Él, entonces podían obtener la salvación. Lamentablemente se fueron por otro camino, se desviaron y llegaron a lo que es el legalismo hoy en día. O sea, que Pablo lo que quería demostrar a través de los escritos a los Gálatas o aclarar era lo que Cristo había hecho por todos nosotros y no solamente por los gentiles o por los judíos. Si nosotros leemos lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 23, dice que Pablo predicaba de Cristo Jesús. Y fíjense con lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 2, donde dice que me propuse a no saber nada de vosotros, sino a este Cristo crucificado. O sea, Pablo valoraba mucho la muerte de Cristo Jesús. O sea, eso es muy importante. Y era lo que Pablo quería ingresar en la mente de los Gálatas, o sea, de que ellos valoraran lo que Cristo había hecho por ellos. Era muy importante eso. Es correcto. Si hubo alguien que estaba luchando pues contra las corrientes filosóficas de aquel entonces, ese definitivamente fue Pablo, ¿está bien? Entonces, él llegó a un punto en que dijo, como bien dijo el hermano Gilberto, bueno, yo ya no voy a predicar más de esto o de aquello, sino que voy a predicar de Cristo y de Cristo crucificado. Entonces, ese mismo pensamiento, ese mismo sentir, está tratando Pablo de inculcarlo en estos hermanos, ¿verdad? Para que no se aparten ni se fueran al legalismo, Walder. Sí, nos damos cuenta, en la lección también está hablando acerca de la insensatez de los Gálatas. O sea, en qué estaban creyendo ellos. Como al ver la lección pasada, hablaba acerca de eso, que ellos se empeñaban mucho más en creer que en la ley, en las obras de la ley. Pero la lección de esta semana habla de la insensatez que ellos tenían. ¿En cuál insensatez? ¿Cuál insensatez? Que ellos creían que todo dependía de la ley, pero no era así. O sea, todo depende ¿de qué? De la fe que yo deposito en Cristo Jesús. De eso depende todo, de la ley que nosotros podamos depositar en Cristo Jesús. Eso es lo que trata de enseñar Pablo. O sea, que ya la ley es importante, claro, pero la fe que yo deposito en Cristo Jesús es lo que me puede dar lo que yo tanto anhelo, ¿no? Y es lo que él quiere resaltar allí, la insensatez. O sea, que no crean tanto en la ley, sino que crean en Cristo Jesús. Exhorta, porque Pablo en eso escrito exhorta a los Gálatas. Por ejemplo, nosotros vemos ahí en Gálatas el capítulo 4, versículo 8 y el versículo 9, donde dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres durmimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, mira cómo Pablo se le dirige ahí a los Gálatas. O sea, si ellos
estando en una condición que no conocían a Dios, y que a través de la predicación de los discípulos llegaron a conocer a Cristo Jesús, a Dios, y andaban conforme a los principios de Dios, ¿cómo es que ellos otra vez volvían a caer en la insensatez, en las debilidades, inclusive llegar a la esclavitud? Es correcto. Fíjense que por acá un compañero, Ronald Ramírez, aprovechamos a saludarle. Él escribe un comentario muy acertado a través de Facebook Live. Y él asegura que Pablo, ¿verdad?, está corrigiendo las distorsiones en el conocimiento del plan de la salvación. Por eso Gálatas es el libro del equilibrio de la salvación. Este punto es vital, pues, a la hora de que nosotros comprendamos a Gálatas, pues, como tal. Recordando que Lutero, ¿verdad?, en este hermoso libro consiguió, pues, lo que eran las bases específicas para lo que es la correcta salvación, o la correcta manera de pensar en cuanto es la salvación. Entonces, estas distorsiones teológicas, podríamos llamarlo así, estaban haciendo que estos hermanos, ¿verdad?, en Gálatas se estuvieran desviando del enfoque vital que ellos debían tener. Entonces querían llegar a ese punto tal de decir que si tú no practicabas la ley, es posible que no te salvaras. Cosa que no era lo más acertado. Nosotros debemos tener en cuenta que cada uno de nosotros podemos obtener la salvación, como decía nuestro hermano Walder, a través de la fe en Jesús, y este Jesús, ¿verdad?, nos justifica delante del Padre. Entonces los Gálatas estaban sin mente. Así como lo dijo Pablo. Descerebrados. Bueno, entonces, si los Gálatas estaban así, hay un texto, ministro, que está en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Es muy importante que lo leamos para que podamos entender más profundamente la lección. Si lo podemos leer, por favor. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, se llegó a decir que los Gálatas estaban embrujados. Sí, mira, básicamente Pablo pues hace mención a esto, ¿verdad? Y la misma lección lo señala, dejando ver pues que estas personas estaban siendo poseídos por Satanás, o estaban siendo dominados por las influencias del enemigo, de Satanás. ¿Está bien? Entonces, en ese punto ellos estaban llegando, o a ese punto habían llegado, al punto de ser dominados por Satanás, y de que sus acciones pues reflejaran no las obras de Dios, sino las obras del enemigo, pues del gran... Satanás, pues, como se conoce como el enfrentamiento ahí entre Dios y él mismo. Entonces, qué importante es que nosotros podamos analizarnos cada día, sabiendo entonces en dónde estamos depositando nuestra fe y hacia dónde va nuestra mirada cristiana, pues como tal, que obviamente debe estar en Cristo Jesús. Entonces quedó claro ese tema sobre los Gálatas. Es correcto. Ministro Walder. Correcto. Bueno, sigamos adelante. La importancia de la Escritura. ¿Por qué es muy importante la Escritura y en qué se basa Pablo para expresar sus cartas a los Gálatas, a los Romanos, a 1 Corintios, Efesios, etcétera, etcétera? Por ejemplo, se ríe. Sí. No es un ejemplo para cogerlo más. Sí, por ejemplo, y me enfoco más en lo que es la lección, pues, porque me llama la atención eso, referente al Antiguo Testamento, que es lo que está enfocando más la lección. O sea, yo me pregunto, mientras estudiaba, cómo ellos decían llamarse hijos de Abraham, ¿sí o no? Decían llamarse hijos de Abraham y no creían en lo que era la fe. O sea, no creían que la salvación venía por fe. Si él es el padre de la fe, lo menciona la Biblia. Sí, entonces algo allí como que no podemos entender. Dice, la fe del Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo fue la fe en el Antiguo Testamento? Y cuando hablamos de fe, ¿nos referimos a quién? A Abraham. O sea, nuestra salvación tiene que venir solamente ¿de quién? Por la fe, por Cristo Jesús, más nada. Dice allí, redimidos de la maldición de la ley también. Es algo que me llama la atención, cerca de la redención que Jesús hizo por nosotros. Nos redimió. ¿Pero por qué? Por la fe. Si usted y yo no creemos en Cristo Jesús, no vamos a obtener lo que queremos.
Precisamente Gálatas capítulo 3 versículo 8 dice de la siguiente manera: la Escritura, previendo que por la fe Dios justificaría a los gentiles, de antemano anunció el evangelio ¿a quién? A Abraham, al cual decirle: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Pablo destaca entonces que Dios mismo pues le predicó el evangelio a Abraham en la esencia pues de lo que eran las promesas que Dios le había hecho a este personaje, ¿verdad? El padre de la fe. Entonces, para los judíos esto era una idea que contrarrestaba por completo el hecho de que ellos defendían pues la observancia de la ley por la misma actitud que tuvo Abraham. Pero nótese que Abraham no obedecía para ser justificado, sino que obedecía porque ya era justificado. ¿Está bien? Entonces es allí donde marcamos la diferencia. Pues Abraham, la obediencia que él presentaba era porque él reconocía, confiaba, depositaba su fe en las promesas del Señor que le aseguraban que ya era justificado. Importante este punto. Muy bueno, ministro. Entonces, aquí Pablo lo que quiere decir en Gálatas capítulo 3, versículo 6, versículo 7, versículo 8, concuerda con lo que está en Génesis capítulo 15, versículo 6. Eso da con Gálatas 3:6, donde dice: y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Ahí está. Ahí, o sea, ese es un paralelo. Y el otro paralelo lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1, Gálatas 3:7, donde dice la palabra de Dios: los que son de la fe son hijos de Abraham. Entonces eso lo dice la Escritura. Y también en Génesis capítulo 12, versículo 2, Gálatas 3:8, que lo acaba de leer ahora el ministro, donde dice: en ti serán benditas todas, ¿qué? Todas las naciones. Todas las naciones. Y acá Gálatas dice: todas las familias, ¿qué? De la tierra. Es o sea, hay un paralelo a lo que está haciendo Pablo. Eso quiere decir que Pablo estudió las Escrituras. Eso quiere decir que Pablo se apersonó del Génesis, o sea, indagó, verificó, para poder darle un mensaje claro y conciso a los Gálatas. O sea, de cómo nosotros podemos andar por fe en Cristo Jesús. Sí, también debemos recordar, ¿verdad? Y es un punto vital, ¿verdad? De que el simple hecho de que la Biblia que ellos tenían, o la palabra viva, respirada por Dios, inspirada por Dios, que ellos poseían, era el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento aún estaba en curso, pues, de escritura como tal. Entonces, nótese que para ellos lo principal era el Antiguo Testamento, donde Abraham figuraba como una de esos personajes grandes, ¿verdad? De toda la escritura. Quien, como decíamos hace poco, es considerado el padre de la fe y guardó, pues, la ley por la fe en las promesas que el Señor le había encomendado. Sí, me llama la atención porque justificados, dice ahí, así fue, Abraham creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Sí? Entonces la justificación viene de la justicia, y de eso habla la lección. O sea, no podemos ser justos por nuestra propia cuenta, solamente Cristo Jesús nos justifica a cada uno de nosotros. Dice, el pueblo de los Gálatas, ellos pensaban que solamente por la ley, solamente cumpliendo la ley al pie de la letra, como se dice, es que ellos podían obtener la justicia, por así decirlo, ¿sí? Pero allí está diciendo que Abraham, solamente con obedecer, le dijo: vete de tu tierra, sal de tu tierra y vete a otro lugar. Hay una clave. O sea, imagínense, confiar plenamente en Dios. Sin saber a dónde iba. Exactamente. Y habitó como extranjero en la tierra prometida sin saber que estaba ahí en esa tierra. Maravilloso, ¿verdad? Salió Dios, pues, de su parentela. Como Dios se manifiesta. Bueno, ministro, es importante que los profetas habían escrito de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay un ejemplo donde dice Isaías capítulo 7:14, dice que la Virgen concebirá un niño y su nombre será llamado Emanuel. Eso lo dice Isaías 7:14. Y también Daniel 9:25 y 26, de las 260, las 70 semanas y las 260 días. O sea, hay una profecía sobre el Mesías. Entonces, ¿Mesías va a qué? Prometido. ¿Iba a qué? A morir. Todo eso lo predijeron, lo escribieron los profetas. O sea, que los profetas escribieron del Mesías, los cuales que ellos tenían conocimiento de eso y no aceptaron al Mesías. Sí. No dice eso,
Básicamente, apóstol Pablo, ¿verdad?, señala 3 puntos especiales, ¿verdad?, como que a través de la Escritura, ¿verdad?, obviamente el Antiguo Testamento fundamentado pues en el Pentateuco como tal, él quería probar que Jesús es el Mesías prometido, además de instruir sobre la vida cristiana y probar la validez de sus enseñanzas, ¿verdad? Esta era la opinión principal pues que Pablo manejaba y que quería destacar a los Gálatas a través de fundamentar su palabra, lo que les estaba diciendo en el Antiguo Testamento. Sí, algún punto importante acá. Dice, ¿qué fue lo que le tomó por justicia a Abraham? ¿Qué fue lo que se le tomó por justicia? ¿Que él obedeciese o que él creyese? ¿Qué fue lo que se le tomó por justicia? Su creencia, su creencia. Claro. La creencia es muy importante. Exactamente, ahí está la diferencia. En la obediencia y en el creer. O sea, salió creyendo en Dios. Exactamente, eso fue lo que se le tomó por justicia, que él creyó. Amén. Él creyó en Cristo Jesús, él creyó en las promesas que Dios le había dado. Entonces es importante esa diferencia allí. Y eso es lo que pensaban los Gálatas. O sea, que solamente por la obediencia ellos iban a cumplir la ley, por así decirlo, ¿no? Pero aquí dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces algo que usted y yo tenemos que hacer es eso, creer en Cristo Jesús, creer en Cristo Jesús, más nada. O sea, es importante entonces lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 2, que él había prometido antes por su profeta en la Santa Escritura. O sea, lo que Dios había prometido a través de los profetas se estaba cumpliendo en Cristo Jesús. O sea, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, Pablo lo da por sentado en todas las cartas. O sea, esas son las cartas que escribe Pablo, lo da por sentado a la iglesia de Corintios, a los Efesios, a Filipos, a Efesios, Gálatas, Hebreos, etcétera, etcétera. O sea, lo que es muy importante, o sea, lo que Pablo quiere transmitir, o sea, lo que está en el Antiguo Testamento a través de los escritos de él, las cartas que se convierte más adelante en el Nuevo Testamento, lo da por sentado que Cristo es el Mesías. Amén, es correcto. Entonces, para nosotros el Nuevo Testamento es tan importante, ¿verdad? Hoy en día, como para los antiguos, ¿verdad? O de la iglesia primitiva representaba el Antiguo Testamento. Uno y el otro no pueden estar separados. Hoy en día hay diferentes corrientes, pues, que afirman que el Antiguo Testamento ha sido abolido y que el Nuevo Testamento es el único que tiene validez. Pero la palabra del Señor, pues, y Pablo mismo lo ratifica, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se cumplen todas las promesas que fueron mencionadas en el Antiguo Testamento. Uno es parte del otro, ¿está bien? Van de la mano, van juntos. Así que para nosotros es muy esencial y primordial tener esta idea también en mente. O sea, vamos a dar un ejemplo de lo que sucedió con Moisés. Moisés, capítulo Éxodo, el capítulo 9, versículo 16, donde Dios le dijo, en ti mostraré mi poder, para que conozcan todo el mundo a Dios. O sea, verdaderamente Dios se manifiesta mucho a través de su escritura. Dios se manifiesta a través de su escritura. Y eso lo ratifica Pablo en Romanos, el capítulo 9, el versículo 17. Y escuchen cómo se expresa Pablo ahí, dando a conocer los escritos que se habían escrito en el Antiguo Testamento. Romanos 9, 17. Sí. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Refiriéndose a Moisés, para eso mismo te he puesto delante del Faraón, para ponerte ¿qué? Con poder, con gloria, para que todo el mundo conozca que yo soy Dios. Muy importante eso, mi hermano. O sea, fíjate cómo Pablo escribe en Romanos, ratificando y dando por sentado lo que se había expresado en el Antiguo Testamento. Eso es muy importante. O sea, que es muy importante la escritura. Tanto el Antiguo Testamento como el actual que nosotros tenemos, el Nuevo Testamento. Lo que quiero decir es que Pablo escribía basado en el Antiguo Testamento. Es correcto. Eso es lo que quiero transmitir. Otro punto importante, ¿verdad? Y que muchos han llegado a alegar, es que
La salvación del Antiguo Testamento es diferente, ¿ves?, a la salvación que obtenemos en el Nuevo Testamento. Muchos dicen, no, antes la gente se salvaba por guardar la ley. Pero como esto no funcionó, Dios vino y ahora somos salvos por gracia, ¿verdad? Y no tenemos que hacer absolutamente nada. Hay diferentes posiciones, o existen estas dos posiciones. Pero cuando estudiamos a profundidad, ¿verdad?, como decía Walder, el simple hecho del por qué fue justificado Abraham fue porque él colocó su fe y su esperanza en Jesús. Lo mismo que ocurrió con Job. Job también depositó, sin haber visto a Jesús, sin haber oído pues que las promesas se cumplían en él depositó su confianza en las promesas de que el Mesías liberaría al pueblo y nos daría la salvación, ¿verdad?, a través de su sangre. Entonces, por medio de esta fe y esta confianza, estos hombres alcanzaron misericordia, estos hombres alcanzaron justificación. Es algo muy importante, ¿verdad? Porque lo mismo nos ocurre hoy en día. Si tú depositas tu fe en Jesús, entonces alcanzas la justificación, alcanzas la salvación que viene como un don gratuito de parte del Señor. Amén. Sí, bueno. Y también me llama la atención acerca de David. O sea, también podemos hablar que David creyó. Sí, por mencionar. Sí, creyó. Y me refiero a que muchas veces nosotros cometemos un error, fallamos. Entonces vamos a Dios y Dios nos perdona, pero para que Dios nos perdone, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer que Dios nos ha perdonado, porque si no creemos que Dios me perdona, entonces no soy perdonado. Entonces eso fue lo que ocurrió con David. O sea, él pecó, él falló, pero cuando fue a Dios, él creyó que Dios podía perdonarlo, que Dios podía restaurar su vida. Entonces, el creer es simplemente eso, o sea, creer en Dios, creer que Jesús murió por nosotros para que nosotros podamos obtener la salvación, para que nosotros podamos obtener la vida eterna, ¿sí? Y eso me llama la atención acerca de la lección de escuela sabática, o sea, que nosotros tenemos que creer simplemente, creer que Jesús murió por nosotros y así poder obtener mejores cosas para nuestra vida. Amén. Entonces, vale la redundancia de decir que Jesús una vez le dijo a Marta en Juan 11:40, si creeréis, veréis la gloria de Dios. Amén, así es. Eso nos pone a pensar nosotros que tenemos que tener una base sólida en Cristo Jesús. Estamos creyendo nosotros también por fe, como gentiles que somos también. Estamos creyendo por fe en Cristo Jesús. La segunda venida de Cristo Jesús a través de una relación en Cristo Jesús. Verdaderamente no debemos desmayar, permanecer en Cristo Jesús. Debemos leer Gálatas capítulo 3, el versículo 9 al 14, refiriéndose a lo que el ministro Jesús Pérez dijo ahora mismo sobre la ley, de la maldición que nos redimió, y ahora sí viene lo más grueso, lo más sólido, que se va a entrar en detalle y cómo vamos a explicar esa parte, ministro. Sí, leemos entonces Gálatas capítulo 3, versículos del 9 al 14. Así los que viven por la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es claro que por la ley nadie se justifica ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Amén. La ley no se basa en la fe, pues dice, el que hace esas cosas vive por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque Cristo está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Amén. Versículo 9. Por fe somos bendecidos como creyentes, así como lo hizo Abraham. Creyó, somos bendecidos. El tema lo especifica. El versículo 10 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Todo lo que dependen, ¿cómo nosotros podemos decir esa palabra dependen? O sea, sí, básicamente es vital, ¿verdad, Walder? Porque hacen pensar, ¿verdad?, que los Gálatas en su pensamiento, valga la redundancia,
dependían por completo de la ley, o su concepto de salvación dependía por completo de guardar la ley, ¿está bien? Ellos eran dependientes de las obras de la ley, se sentían como incompletos si no guardaban la ley al pie de la letra, ¿verdad? Esto les hacía pensar en una salvación barata, incluso la lección así lo menciona, una salvación barata, pero para nosotros, a su vez, la salvación no es barata, es gratis. Dios nos las ha entregado a través de su Hijo, ¿verdad?, quien murió por nosotros y con su vida de sacrificio nos demostró que podíamos llegar a ser iguales a Él, ¿verdad? Porque Él no pecó y en Él es donde nosotros encontramos nuestra justicia. Dios nos vistió, ¿está bien?, de justicia. Si tan solo nosotros creemos en Jesús y en su sacrificio, entonces nosotros recibimos esa justicia a través de nuestro hermano Jesús. Entonces hay un ejemplo en la Biblia del joven rico que se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Y Jesús le dijo: ves y vende todo lo que tienes y ven y sígueme, sígueme a mí. O sea, ¿qué hizo el joven rico? Se fue triste. Pero antes de eso, ¿qué le dijo el Señor? ¿Guarda la ley? Y él le dijo que sí. Que sí. O sea, que él pensó que por medio de la ley se podía justificar delante de Dios. Y Jesús le aclaró y le aclaró todo el panorama. Ves y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. O sea, sígueme a mí que soy la justicia, sígueme a mí que soy la fe. O sea, en pocas palabras, Jesús le estaba diciendo todo, le encerró todo en muchas cosas. Es correcto. Muy, muy importante, ¿verdad? Le resumió pues lo que significa la salvación, pues, amén, como tal. Porque nótese que Jesús no le dijo que estaba mal que guardara la ley, sino que siguiera también a Jesús, ¿verdad? Que en su vida faltaba que el primero o lo principal fuera seguir a Cristo Jesús y no el dinero como tal. Bueno, ministro, esto es muy importante porque dice mucha gente que los que guardan la ley están malditos. O sea, dicen así muchas personas que no tienen conocimiento sobre ese texto que es Gálatas 3:10 y no leen todo el contexto. De la semana pasada estuvimos explicando sobre eso y la lección otra vez nos lleva al mismo punto. O sea, ¿cómo nosotros podemos entender quiénes son los que están malditos? ¿A qué ley se está refiriendo ahí Pablo cuando hizo maldito todo aquel que no hace las cosas escritas en el libro de la ley? O sea, y bendito todo aquel que hacen las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, ¿cómo entendemos eso, ministro? Sí, básicamente nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que existía una ley ceremonial, ¿está bien?, que constaba de aproximadamente 613 mandatos y estatutos, ¿verdad?, que era pues lo que se consideraba la ley de Moisés, que los judíos practicaban y guardaban al pie de la letra, ¿verdad?, los judíos practicantes como tal. Y también por otro lado está la ley de la libertad, como lo dice Santiago, o los 10 mandamientos, ¿está bien? Entonces, esta ley es diferente, es decir, la ley de los 613 mandatos y estatutos, la ley mosaica, era lo que los judíos querían hacer que los gentiles guardaran al pie de la letra, es decir, ni ellos mismos podían cargar con ese yugo y asimismo, como decía el apóstol, querían implementar o colocar ese mismo yugo sobre los gentiles, siendo que ellos estaban recién llegando al evangelio, recién conociendo a Cristo Jesús. Nótese que Abraham aceptó la circuncisión, ¿verdad?, y aceptó todo lo que el Señor le dijo, no porque quería ser justificado, ¿verdad?, como decíamos al principio, sino porque ya era justificado. Entonces, cuando nosotros entendemos que ya somos justificados, entonces pasamos pues a la ley de la libertad. Amén. Esa ley de la libertad son los 10 mandamientos que deben regir nuestra vida, ¿verdad?, día a día, constantemente, y esta ley nos conduce a Cristo Jesús, quien fue que la pudo guardar al pie de la letra. Al conducirnos a Cristo Jesús, entonces nosotros obtenemos la justificación y así la salvación. Sí, entonces podríamos decir que Cristo cargó por nosotros la maldición que pertenecía a nosotros. Nosotros éramos los que a nosotros pertenecía eso. Imagínense, entonces Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Para que nosotros pudiésemos tener la salvación. Sí, la cruz, Jesús cargó la cruz por cada uno de nosotros. Por usted y por mí Jesús murió. Pero no era suya la maldición, sino que la maldición era de cada uno de nosotros. Entonces, ¿será que eso es un motivo para agradecer a Dios? ¿Será que ese es un motivo para confiar en Dios? Amén. Tenemos que creer, o sea, que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. No merecíamos esa muerte, pero el Señor, por su inmenso amor, dio su vida para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que creer lo que dice el versículo 14. Por fe, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Amén. ¿Sí o no? Por fe, el Espíritu Santo, que es una promesa que Dios nos dio a través de su Hijo, que antes de partir en Juan 14:16 dice: y no os dejaré solo, os daré ¿qué?
Otro, el Consolador, el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas por fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos otra vez a retocar el tema de la justicia, como un punto que está resaltando también la lección. ¿Qué podemos entender nosotros cuando Génesis capítulo 15, versículo 6, por favor? Génesis capítulo 15, versículo 6. Ahí, ¿qué justicia se está refiriendo nuestro Dios ahí en ese momento? Génesis capítulo 15 y el versículo 6 dice así: y Abraham creyó al Señor y eso le contó por justicia. Yo quisiera destacar en este caso, ¿verdad?, las promesas que le hizo Dios a Abraham y el momento, pues la escena que nosotros podemos destacar allí. Para Dios no era importante que Abraham le prometiera algo, ¿verdad? Cosa que nosotros hoy hacemos muy muy a menudo. Como cristianos decimos, bueno, yo le voy a prometer a Dios portarme así o hacer esto así, de esta manera, con el propósito de que Dios me restablezca o me ayude con este problema, con esta inquietud que tengo. Abraham, o en el pacto que vemos de Dios con Abraham, notamos que Dios es el que promete a Abraham. Dios es el que le promete a Abraham que va a ser de él una nación grande, una nación próspera, y bendeciré a todo el mundo por ti, porque eres mi amigo. Fíjese que es Dios quien promete y no Abraham quien se compromete con Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Simplemente que confiemos, así como lo hizo Abraham, en sus promesas para nosotros, ¿verdad? Y esta confianza nos haga ser obedientes a Dios, básicamente. Dale la importancia de nosotros leer lo que dice Hebreos capítulo 11, el versículo 8 al 18. Escuchen la gran fe de Abraham, o sea, las grandes cosas que Abraham hizo por seguir al Señor. En el libro de la fe, ministro, por favor. Qué importancia, qué valor, o sea, eso a mí me llena mucho y me da mucha alegría, me satisface en las cosas de Dios. Cómo se manifestaron esos hombres de Dios y cómo siguieron adelante a pesar de las dificultades, se mantuvieron de parte de Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 8 en adelante. 8 en adelante. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Interesante, ¿sí o no? Interesante. Y si nosotros comenzamos a leer todo el versículo, hay muchas cosas que Abraham hizo por fe. O sea, porque ahí está hablando de la fe. O sea, por fe Abraham caminó con Dios, por fe creyó. O sea, ¿cómo nosotros podemos entender eso? ¿Qué enseñanza hay para nosotros, ministro? La enseñanza básica es que pues es el punto esencial de nuestro evangelio, pues. Creer por fe en las promesas que Dios nos ha hecho. Amén. Cuando Dios promete que estará con nosotros, ¿verdad?, debemos cumplir obviamente la condición de que si Dios está con nosotros es porque estamos predicando su evangelio, porque estamos predicando de su verdad, estamos cumpliendo la comisión, entonces tenemos la consecuencia que es que Dios está con cada uno de nosotros. Si nosotros confiamos en esas promesas, definitivamente vamos a pasar una vida abnegada, una vida diferente, una vida que va a ir de la mano de Dios, ¿verdad? Porque la obediencia que podamos llegar a manifestar a Dios será porque amamos a Dios y confiamos en sus palabras. Entonces podemos resumir, ministro, que la fe de Abraham contó por justicia. Es correcto. O sea, resumiendo todo el tema. Seguimos adelante. Romanos, el capítulo 4, el versículo 3 al 6. Ministro Wader, por favor. Romanos, sí. Capítulo 4. Sí. El versículo del 3 al 6. 3 al 6. Romanos 4, 3 al 6 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahí está hablando de lo mismo, referente a la fe. O sea, que Abraham creyó. Y también menciona el personaje que, para la redundancia, nombramos anteriormente, que es David.
¿sí? O sea, Abraham creyó y le fue contado por justicia. No le importó dejar lo que tenía que dejar. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. Y referente a lo que decía mi compañero Jesús, que muchas veces nosotros creemos que por nuestras obras o por prometerle cosas a Dios, nosotros vamos a lograr el objetivo, o nosotros vamos a hacer que Dios se complazca con nosotros. ¿Por qué? Por nuestras obras, pensamos muchas veces nosotros, pero no es así. O sea, simplemente con el hecho de creer, de confiar en Dios, en sus promesas, es que nosotros podemos entender que Jesús ha dado su vida por nosotros. Lo hizo Abraham, confió en Dios, lo hizo. Lo hizo David, lo hizo, confió en Dios. Y toda esa confianza que ellos depositaron en Dios fue lo que le contó por justicia. Bueno, ya entonces está claro el tema de la fe. Ya está claro, a través de la justicia en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar en otro punto muy importante, cómo fue el Evangelio en el Antiguo Testamento. Un ejemplo que vemos en Génesis capítulo 12, el versículo del 1 al 3, cuando Dios se le pronuncia a Abraham y le dice: salid de Ur, de tierra de los caldeos. Versículo del 1 al 3. ¿Ministro? Dice así: el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces vemos un pacto de Dios con Abraham. Vete de tu tierra y sígueme donde yo te voy a llevar. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando nuestro Señor Jesús le dijo a los judíos también: vete y no peques más y sígueme? O sea, esa era la frase que decía el Señor Jesús. A todo el que creía en Él, sígueme. O sea, algunos le siguieron, otros no. ¿Cómo nosotros podemos entender ese evangelio directo? O sea, un evangelio que era del mismo Dios hablando personalmente con el siervo Abraham. O sea, era un evangelio directo. Sí, nótese que la misma lección lo afirmaba, pues fue el mismo Dios quien le predicó el evangelio, pues a Abraham. Usted se imagina tener el privilegio de que Dios haya sido el mismo que le haya predicado pues su evangelio. Un evangelio que, así como Dios mismo lo estaba fundamentando, es decir, con promesas, hoy en día también desempeñamos pues las promesas por las cuales se fundamentó Abraham, por las cuales vivió Abraham, por las cuales estuvo dispuesto incluso a matar a su propio hijo. En ese evangelio es que hoy en día nosotros también creemos, ¿está bien? Las promesas que nos hacen actuar y nos hacen vivir conforme a lo que Dios quiere nos mueven en obediencia, ¿verdad? Nosotros hoy en día pasamos a formar parte del Israel espiritual, pasamos a formar parte de ser o del privilegio de ser hijos de Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros también confiamos en esa fe que Dios le hizo, ¿verdad? A Dios, en este caso a Abraham. Estas promesas de seguro lo elevan pues a uno al trono de gracia, ¿verdad? Porque confiamos en que así como Dios bendice a todas las naciones por medio de Abraham, nosotros también podemos llegar a ser bendición a las naciones. Pues, bueno, ministro, usted sabe que Dios tenía que pactar con Abraham y cumplir sus promesas. De Abraham tenía que salir el hijo, el primogénito, para toda la familia de la tierra. Es correcto. Una promesa. Todavía Abraham no había tenido hijo, ¿verdad? De su esposa, sino un hijo fuera del matrimonio con Agar, que no era de la promesa. Entonces, si Dios cumple sus promesas, como dice la Escritura, esa prueba maravillosa que usted ahora mismo mencionó, cuando Abraham, en el capítulo 22, cuando iba a sacrificar a su hijo, que el mismo Isaac le pregunta a su padre en el versículo 7, padre, ¿dónde está el cordero? De la palabra que usted también mencionó, ministro, la confianza que Abraham tenía en Dios. O sea, y el versículo 8, Abraham dice: Dios
proveerá el cordero. Así es. O sea, sabiendo el hijo que no estaba el cordero, o sea, ¿cómo podemos explicar esa promesa, ministro, por favor? Sí, y también cabe destacar pues la instrucción, Walter, que había recibido Isaac de parte de su padre. ¿Qué hubieses hecho tú si tu padre te dice lo mismo? ¿Qué hubiese hecho yo? Wow, es algo bien complicado. Sin embargo, Isaac, pues cuando después Abraham le dice que él es el sacrificio como tal, ¿qué es lo que hace Isaac? ¿Sale corriendo? ¿Huye? No. Isaac simplemente dice, bueno, si Dios así lo ha dispuesto, entonces yo también paso a confiar en las promesas de Dios. Entonces, básicamente en eso dependía el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿verdad? En confiar en las promesas que Dios nos había hecho. Lo mismo que hoy en día podríamos destacar. Sí, la confianza que nosotros como hijos de Dios depositamos en Él, ¿no? Abraham confió y le fue contado por justicia y fue bendición para otras naciones, ¿sí? Amén. O debería ser bendición para otras naciones. Ahora, yo lo llevo a mi vida. ¿Será que yo, como hijo de Abraham, como hijo de Dios, estoy siendo bendición para otras naciones? ¿Será que yo estoy dando un buen testimonio? ¿Será que yo estoy cumpliendo con lo que Dios quiere que yo cumpla para que las demás familias puedan ver a Cristo reflejado en mi vida y así ser bendición para ellas? Es importante, o sea, yo lo llevo a mi vida. No sé cómo está usted, pero yo lo llevo a mi vida. ¿Será que yo estoy reflejando a Cristo? ¿Será que yo estoy creyendo en Cristo como debería creer? Si no es así, querido hermano, necesitamos evaluarnos. Necesitamos darnos cuenta que el Señor está esperando que usted crea en Él, que las personas puedan ver en usted un verdadero cristiano. Pero ¿cómo va a ser eso? Cuando usted comience a creer en Cristo Jesús. Cuando usted comience a creer en Cristo Jesús y en sus promesas, se va a notar en su vida. Las personas de su alrededor se van a dar cuenta y usted va a comenzar a ser una bendición para las personas que están a su alrededor. Así como lo fue Abraham, al igual nosotros también tenemos que ser bendición para las demás personas. Entonces podemos, en pocas palabras, llevar a práctica la fe a través de Cristo Jesús. Y en pocas palabras también podemos decir el ejemplo, nuestro convivir es ejemplo para otras personas y se pueden acercar a Cristo Jesús. Es muy importante lo que Levítico, el capítulo 17, versículo 11, habla sobre la sangre, que es la que expía el pecado del pecador. Entonces, ¿cómo era el proceso y cómo Dios se manifestó y dio las instrucciones? O sea, ese evangelio, o sea, práctico que Dios transmitió, como dice Levítico 17:11. Por favor, ministro. Sí, en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros obtenemos la remisión de nuestros pecados a través de la sangre, pues que simbólicamente, ¿verdad? Él derramó en la cruz del Calvario. Es esa sangre que a usted y a mí nos limpian, pues, de toda maldad, nos limpian de todo cosa mala, pues, que nos hagan separarnos de Dios, pues, como tal. Por lo tanto, si usted depende por completo de la sangre de Cristo derramada en la cruz, sus pecados, ¿verdad?, son olvidados. El Señor promete olvidar nuestros pecados y nos puede justificar delante del Padre esa actitud. ¿Está bien? La actitud de creer y de recibir que Cristo Jesús hizo un sacrificio pleno por nosotros como cordero, fue muerto en este caso, ¿verdad? Fue sacrificado y a través de ese sacrificio pleno tú y yo necesitamos y merecemos lo que es la salvación. Ese es un proceso, ministro. Hay otro proceso que ahora usted mismo lo aclaró sobre la ley ritual y que se estaba dando a través de un cordero, y que Dios le estaba dando a su pueblo y a los sacerdotes que tenían que hacer ese proceso, y a través de Cristo ya ese proceso culminó cuando Jesús fue llevado al Calvario en la cruz. Es muy importante, de esa manera nuestros pecados iban a ser expiados, o sea, iban a ser purificados, limpiados a través de la sangre de ese cordero, que hoy sabemos que es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Que era un simbolismo lo que se estaba manifestando en aquel tiempo y que se llevó en el presente a través de la muerte de Cristo Jesús. Entonces, es muy importante lo que dice el rey David en el Salmo 32, el versículo del 1 al 5, donde dice: bienaventurado el hombre que Dios no culpa de pecado, bienaventurado el hombre que Dios no culpa de iniquidad.
Y después mismo rey David comienza a confesar sus transgresiones, o sea, sus errores, buscando cómo Dios una conversación directa, una conversación directa con Dios. O sea, cómo Dios podía limpiar sus pecados, cómo Dios podía hacer esa limpieza. Como el rey dice que bienaventurados aquellos que Dios no culpa de pecado, o sea, que Dios no le ve sus transgresiones, pero que Dios había visto en él un pecado y que él tenía que confesar ese pecado. O sea, tenía que hacer ese proceso de limpieza. Claro. Básicamente, como David reconoció pues que era pecador, tú y yo también debemos reconocer que somos pecadores. Todos estamos bajo la maldición del pecado, pero Dios hizo provisión para que a través del sacrificio de Cristo, usted y yo fuéramos limpios de este veneno, podríamos decirlo así. Usted y yo podemos obtener la limpieza, ¿verdad?, de nuestros pecados, así como lo hizo David también, confiando pues en la sangre de ese Cordero, a saber, Cristo Jesús. Entonces, Dios ¿cómo utilizó a un profeta? Natán. ¿Recuerdan que Dios utilizó a un profeta, Natán, para poder evangelizar al rey David? Es correcto. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se utilizó el evangelio? Y comienza a ilustrarle, profeta, mira, hay un hombre así que hizo esto, lo otro y lo otro. Y el rey David, cuando él terminó la historia, dime dónde está ese tipo para yo enseguida ir. Dale. ¿Y qué dijo el profeta Natán? Tú mismo eres. Tú mismo. Tremendo. ¿Cómo se predicaba en el evangelio tan directo, ministro? O sea, no daban vueltas, sino una ilustración, y en sí mismo usted mismo sin titubeo, sin miedo, o sea, usted mismo es. Sí, y vemos la diferencia, pues, de la distancia. Hoy en día muchos tienden pues a predicar un evangelio tranquilo, un evangelio sin tanta cosa, mientras que hay otros predicadores que señalan pues y destacan el pecado como debería ser señalado. Muchas veces las iglesias no reciben este tipo de predicadores, reciben más el otro que les habla más bonito, más pasito, y qué bueno sería que nosotros pudiéramos analizar pues en qué estamos creyendo, en dónde estamos depositando nuestra fe, que nuestra verdad sea fundamentada pues en el hecho de que debemos odiar el pecado, debemos repudiar el pecado. ¿Saben? Nosotros somos pecadores, pero Dios nos ama, es nuestra condición, y cree que nosotros podemos en ese sentido manifestar una vida de obediencia porque confiamos en sus promesas. ¿Está bien? Esta vida de obediencia nos ayudará definitivamente, Walder. Sí, referente al pecado, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que eso es un tema muy delicado, porque muchas veces pensamos que Jesús murió por nosotros y ahora yo puedo pecar todas las veces que yo quiera. Ya estoy tranquilo. Exactamente, muchas veces podemos pensar eso. Y el Señor dice que necesitamos nosotros apartarnos del pecado, ¿sí? Si no nos apartamos del pecado, tristemente el Señor no puede perdonarnos. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque seguimos pecando y seguimos pecando, entonces ahí vamos a caer en el hoyo, vamos a caer más profundo y más profundo, y entonces allí sí es verdad que el Espíritu, nosotros nos vamos alejando de Dios cada vez más, y va a haber un momento en que el Espíritu, nosotros no vamos a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Es importante que nosotros podamos entender que el pecado tenemos que dejarlo, ¿sí? David lo entendió, o sea, David creyó en Dios, Dios lo perdonó y fue restaurado. Sí, pero ¿qué hubiese pasado con David si lo hubiese seguido pecando y no acepta la promesa de Dios o no decide cambiar su vida? Tristemente, querido hermano, no hubiese sido restaurado por Dios. Entonces, lo que a mí me llama la atención acerca de ese tema es que muchas veces predicamos un evangelio muy light, un evangelio tranquilo, que así, tenemos a Jesús que murió por nosotros, pedimos perdón y nos perdona. Sí es así, querido hermano. Pero ahora nosotros tenemos que entender que Él nos perdona, está bien, pero yo tengo que apartarme del pecado. Tratar de no pecar más. Exactamente. O sea, tratar de no pecar más. Por eso Jesús le dijo a la mujer que está en adulterio, que está en Juan, que la semana pasada estuvimos hablando, Juan 8:11, donde dice, vete y no peques más. O sea, eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos apartemos del pecado, como dijo el ministro Walder, y que andamos correctamente delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros lo que dice Zacarías, el capítulo 3, el versículo del 1 al 3, cuando Satanás comienza a acusar a Josué? Y el ángel aparece y ¿qué hace, ministro?
Básicamente allí nosotros podemos encontrar una figura de cómo Dios, pues, incluso se preocupa por sus hijos. Por el pecador. Cómo Dios se preocupa por aquel que de una u otra manera, a pesar del pecado, pues intenta, pues, seguir al Señor. Eso. En esta oportunidad, como usted bien lo menciona, hermano Gilberto, Dios atiende, pues, la plegaria del Señor a través de diferentes medios. Y lo mismo ocurre con nosotros hoy en día. Cuando tenemos una circunstancia difícil, una circunstancia que nos pueda premiar, Dios tiene 1001 maneras para solucionar ese error. Solamente si vivimos confiando en las promesas de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos allá a cerrar la lección con el último punto que se refiere a la lección, que es redimido de la maldición. Cómo Dios nos redime de la maldición. Sí, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque nadie puede guardar toda la ley. Precisamente de esta maldición fue la que nos libró Jesús, ¿verdad? Porque aunque todos somos pecadores, Dios nos redimió de nuestra maldición, al pagar el precio de nuestro rescate con la vida de su propio Hijo. Gran precio que se pagó. Amén. Entonces podemos decir que la maldición está escrita en el Deuteronomio capítulo 27, del versículo del 1 al 14. Están las maldiciones, y también está en Deuteronomio capítulo 28 de las bendiciones del 1 al 14, donde están las bendiciones, y del 15 en adelante están las maldiciones. Entonces ahí están las maldiciones rituales que así tenían que hacer los judíos, y que nuestro Señor Jesús nos redimió de esa maldición ritual. O sea que la ley de Dios es vigente. La ley de los 10 mandamientos es una ley vigente, es una ley que nosotros nos muestra la condición en que nosotros estamos, y por esa ley vamos a ser llevados al juicio, el día del juicio, que dice Romanos capítulo 12, versículo 12 y el 13. Por esa misma ley seréis condenados, ¿verdad? La ley de la libertad. La ley es de la correcto. libertad. Entonces, de allí la importancia, pues, de que nosotros confiamos en el Señor, pero a través de esa confianza nosotros vivimos también en obediencia a sus mandatos y estatutos. Amén. Entonces, en pocas palabras, lo que hizo el Señor en 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 22, por favor, ministro, para terminar. Sí, cómo no, vamos a buscarlo, me repite la cita. 2 Corintios. Capítulo 5, el versículo 21. Ya para terminar, ese es el texto para cerrar la... Versículo 21. Sí. Dice así: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Amén. Aquel que no tuvo ningún pecado, Cristo Jesús, fue hecho pecado por amor a nosotros. Como Moisés también lo dijo, ¿verdad? Así como la serpiente fue levantada en un asta, ¿verdad?, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Y nosotros, a través de mirar, pues, a ese Cristo en la cruz, podamos obtener la salvación, podamos obtener la cura de nuestro dolor, podamos ser limpios de todo pecado. Amén. Bueno, mis hermanos, con esto cerramos la lección de esta semana. Le doy muchas gracias a los ministros que nos están acompañando, el ministro Jesús Pérez, el ministro Wader, que ahora mismo no me acuerdo del apellido. Por favor, ministro. Torrellas. Me cuesta difícil para pronunciar ese apellido extranjero. Y está aquí también con nosotros hermano el que Diego pone al aire y el que en los pone controles. en sintonía, y que este medio se pueda ver a través de Facebook Live, nuestro hermano y anciano Diego Mosquera. Que mi Dios los bendiga. Amén. Y de igual manera queremos despedir el programa. Ministro Walde, ¿puede hacer la oración, por favor? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por estas lecciones que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente más en ti. Ayuda, Señor, a que nosotros podamos ser bendiciones para otras personas, y que nosotros, día tras día, Señor, estemos dispuestos a obedecerte a ti. Amén. Todo te lo pido, Señor, y agradezco en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, lo estamos esperando la próxima semana. Gózate en la presencia de Dios. Facebook Live, análisis bíblico, Betania Juvenil, Radio ORG Betania. En el nombre del Señor Jesús. Nos vemos la próxima semana. Amén.